Quería hacer un pequeño vídeo rastreando esos primeros orígenes de la música glam para recordar a un artista, yo creo que muy olvidado, que ha sido una persona verdaderamente apasionante, aunque hoy casi nadie la conozca. Y es que cuando nosotros pensamos en lo que son los inicios del glam, yo creo que todos nos remontamos a primeros de los años 70 con David Bowie, con el Hunky Dory y con el Ziggy Stardust. Pero realmente los inicios del glam fueron bastante más complejos, porque realmente no solo era David Bowie el único artista que estaba un poco desarrollando este nuevo movimiento y esta nueva revolución sexual que encerraba el glam, sino que teníamos más nombres. Realmente posiblemente el gran predecesor del glam fue el grandísimo Marc Bolan, el líder de T-Rex, porque ya en 1969-70 tenemos en Marc Bolan incluso composiciones y vídeos de cómo él ya tenía un comportamiento realmente teatral, ya iba definiendo gran parte de la estética del glam y de ese rock un poco tan escénico, con los leopardos, con esa escena un poco andrógena. Y también tenemos esas composiciones, posiblemente Marc Bolan fuese todavía un poco restos de lo que era el rock psicodélico, pero ya era una enorme evolución hacia lo que sería la música glam. Y no solo es David Bowie y Marc Bolan, porque luego también teníamos otros nombres que han quedado un poco en el olvido, y un gran nombre que ha quedado un poco enterrado en la historia de la música fue el grandísimo Joe Briath. Joe Briath, un artista americano que había sido un verdadero niño prodigio ya desde la infancia, es uno de los grandes nombres que se han perdido un poco en la historia de la música glam, y que incluso hay sitios donde se refieren a él como el verdadero predecesor del glam, porque realmente nos podemos remontar incluso a 1969, al primer trabajo que había hecho Joe Briath con su banda Pigeon, en el cual él ya tiene un comportamiento verdaderamente glam, y podemos ver muchísimos elementos que definirían a primeros de los 70 este movimiento, que yo creo que David Bowie con diferencia fue la persona que lo catapultó y lo definió como lo que sería su edad de oro. Es una pena porque con su primer disco de 1969 no tuvo ningún éxito, al final estaba en Estados Unidos con una sociedad verdaderamente conservadora. Además lo llamaron para el servicio militar, él tuvo un montón de problemas, acabó escapándose, lo acabaron cogiendo la policía militar y lo acabó arrestando, acabó encerrado en un psiquiátrico durante un montón de tiempo por ser homosexual. Y aunque tenemos estas grabaciones ya de 1968 y 69 de Joe Briath con ese comportamiento absolutamente glam, casi 3-4 años adelantado a su tiempo, realmente acabó completamente enterrado. No fue hasta 1972, varios años después del lanzamiento del grupo Pigeon con él, que él había acabado muy mal, pues después de haber pasado en el psiquiátrico vivía o mal vivía como podía en California. De hecho vivía en un piso completamente abandonado y en ruinas, al que se tenía también que dedicar a la prostitución, y ahí es donde lo descubrió Jerry Brandt. Jerry Brandt fue uno de los grandísimos cazatalentos durante la época de los 70, había descubierto a gente muy importante como a Patti Smith y estaba muy metido, y cuando escuchó una maqueta de Joe Briath se dio cuenta de que era precisamente el grandísimo movimiento glam que ya había comenzado David Bowie, porque ya había sido el lanzamiento del Hunky Dory, y se daba cuenta de que era una parte de la música que se estaba centrando en el Reino Unido y que Estados Unidos se estaba quedando muy atrás. Al final, posiblemente Joe Briath fuese el más auténtico de los protagonistas del movimiento glam, porque no olvidemos que ni Marc Bolan ni David Bowie, aunque tenían esa imagen andrógena, eran verdaderamente homosexuales, sino que tenía un muy importante componente de marketing, pero Joe Briath era el verdadero andrógeno, que había sido un niño andrógeno desde niño y que realmente su personalidad era así y había sido así desde mucho antes. Y así, gracias a eso, él consigue, gracias a Jerry Brandt, un primer contrato con Elektra Records por $500,000. Y la verdad es que para Estados Unidos era una gran oportunidad, porque con el movimiento glam y con David Bowie explotando de popularidad en todo el mundo, que Estados Unidos no fuese parte del movimiento glam para ellos era un atraso comercial realmente. Y así es como con Elektra Records empieza un poco la carrera de Joe Briath con su nombre. Hubo un enorme desembolso económico y una grandísima apuesta por promocionar a Joe Briath. Se hizo una enorme promoción en cartelería, en revistas, en televisión, en un montón de cosas, pero al final Joe Briath acababa pinchando.
Aquí teníamos un montón de problemas. Por un lado, teníamos una sociedad muy conservadora todavía en Estados Unidos que miraba con recelo todo este movimiento glam que venía del otro lado del charco y que encima pues seguían siendo muy reacios a tener artistas americanos con ese aspecto, y además teníamos el enorme problema de que bueno, Joe Briaz posiblemente no tenía ese gran talento que tenía David Bowie o esa increíble habilidad para tocar la guitarra que tenía Marc Bolan, y se quedó un poco en un personaje a veces un tanto de caricatura. Lanzó su disco, acabó pinchando, no llegó a casi poder hacer una gira porque hubo directamente un montón de sitios que se negaron a coger los conciertos de Joe Briaz por su aspecto. Él quiso hacer una gira por Europa, justo además por la Opera House de París, porque realmente es en Europa donde había una grandísima demanda de música glam, pero al final todo eso acababa pinchando. Joe Briaz era una persona tan explícita, tan homosexual y sobre todo con un comportamiento tan excéntrico que se acababa ganando muchísimos enemigos casi antes de despegar. Lo que sí llegó es actuar en televisión. Tenemos 2 actuaciones de él en televisión que son 2 auténticas joyas de arte que os pondré aquí abajo y que uno se da cuenta de que ese hombre, aparte de ser un carisma increíble, nos damos cuenta de que teníamos cosas bastante anteriores al glam antes de la gran época dorada del glam de primeros de los 70. Ante cierto rechazo de la sociedad americana y el pinchazo de su primer disco, acabó haciendo un segundo disco con Elektra Records que fue todavía más pinchazo que el primero y acabó fracasando. Poco después él acababa haciendo su retirada, pero bueno, era una retirada prácticamente obligatoria ante el rechazo de la sociedad. Y él acabó un poco malviviendo, aguantó sus años haciendo lo que buenamente podía, pero bueno, viviendo en un hotel de lujo, acabó también volviendo a recurrir a la prostitución y acabaría muriendo de sida a primeros de los 80. Acabó completamente olvidado y enterrado hasta el punto en que Morrissey, durante la gira en solitario de George Arsenal, que descubría la figura de Joe Briaz, se quedaba completamente hipnotizado por su material y quiso hacer un poco de intentar ayudar a recaudar fondos y de ayudarlo como artista sin darse de cuenta de que Joe Briaz llevaba ya muchos años muerto. Y es que sus discos quedaron completamente enterrados, descatalogados, olvidados, hasta que grandes artistas posteriores, pues como Morrissey o como muchos otros, han tenido referencias a Joe Briaz como lo importante que fue como ese genio olvidado. Tristemente tenemos también un documental que se hizo sobre Joe Briaz hace unos pocos años, que también es bastante triste y que la verdad es que tiene también cierta controversia, porque presenta una imagen de Joe Briaz un tanto de caricatura, un poco de gran perdedor que no tenía talento y que intentó destacar un poco a la sombra de David Bowie, que no lo consiguió y que un poco era como un personaje ciertamente patético. Me parece también una versión un poco simplista y exagerada de lo compleja que fue esta figura. Pero bueno, yo creo que es muy importante repasarla y me parecía interesante, sobre todo para rescatarla, porque está completamente borrada y olvidada de los registros de la historia del glam. Y al final, cuando uno ve esas grabaciones de Joe Briaz a finales del 68 y 69, uno se da cuenta de que a lo mejor lo que hacía David Bowie a primeros de los 70 no era tan innovador, y que David Bowie posiblemente no fue el gran inventor de la música glam, porque ya no es solo Joe Briaz, teníamos también a Marc Bolan 2-3 años antes que él, pero sí que fue la persona que llevó el glam a la época dorada que tendría primeros de los 70. Entonces, bueno, espero que os haya interesado, porque es un artista que verdaderamente vale la pena conocer y reconocer. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga.